observar o sacar a relucir las faltas de los demás, aun cuando éstas sean verdaderas? ¿Qué dice la Escritura sobre este tema? ¿Y qué decimos nosotros? ¿Cómo nos comportamos cuando conocemos las fallas de alguien más? Quédate y descubre el consejo bíblico para vivir de forma diferente. Seguramente va a cambiar tu forma de pensar y por lo cual va a cambiar tu forma de actuar. Es decir, tu cultura va a ser transformada. En el libro de Juan se revela la historia de una mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio y también se revela cómo Jesús actúa cuando le presentan este caso. Seguramente este pasaje ya lo has escuchado o lo has leído o alguien te ha comentado sobre él. Porque en las películas que vemos acerca de la vida y el ministerio de Jesús es uno de los actos más mencionados. Pero vamos a analizar cada uno de los personajes que se encuentran en la Escritura y vamos a descubrir que no solamente es un relato histórico, sino un suceso que lamentablemente hasta el día de hoy se vuelve a repetir en la sociedad y peor aún, dentro de los mismos creyentes. El pasaje dice así, libro de Juan, capítulo 8, versículo 2. Al amanecer fue otra vez al área del templo y toda la gente se le acercó. Jesús se sentó y empezó a enseñarles. Los maestros de la ley, es decir, los escribas, dice otra versión, y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio de ellos y le dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer fue sorprendida cometiendo adulterio. Moisés nos ordenó en su ley que matemos a pedradas a estas mujeres. ¿Qué tú opinas? O que tú dices, dice otra versión. Ellos le decían esto para ponerlo a prueba. Buscaban algo de qué acusarlo. Él se agachó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Ellos seguían preguntando lo mismo e insistiendo. Así que se puso de pie y les dijo, el que nunca haya pecado, que le aviente o que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al escuchar esto, se empezaron a ir de uno en uno y los más viejos se fueron primero. Jesús se quedó solo con la mujer que todavía estaba parada. Jesús se puso en pie y le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? ¿Alguien te condenó? Ella dijo, nadie, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y ahora en adelante no peques más. Un relato, como ya lo dijimos, que seguramente ya escuchaste. Pero nos muestra 4 personajes que queremos analizar de forma exegética, de forma profunda, dicho de otra manera de hablar, y queremos ver cómo se aplica en el día a día de nuestra propia vida. Jesús, el primer personaje de esta historia, el más importante. La Escritura lo describe que estaba enseñando. En cada paso que vemos de Jesús, en cada relato que vemos de Jesús, cada palabra que salía de Jesús, siempre una palabra que educaba, una palabra que enseñaba, pero más aún, una palabra que revelaba el corazón del hombre. Jesús en su principal ministerio fue transformar nuestra forma de cómo percibimos a Dios. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Padre. Y Él revela que Dios es un Dios de misericordia, de amor y de perdón. Seguramente estaba dando un consejo. Seguramente estaba hablando del sermón del monte, seguramente estaba hablando de los mandamientos, seguramente estaba contando una historia del Antiguo Testamento, algo estaba haciendo, pero lo que sí sabemos y estamos seguros es que traía una cultura nueva, una cultura la cual invadiera la tierra transformando la forma de pensar, porque la cultura era la cultura del cielo, la cual nos permitía acercarnos directamente a Dios. Ahí estaba Jesús, enseñando tranquilamente con una multitud. Segundo personaje, la mujer adúltera. Una mujer cuyo nombre no se menciona en el relato de Juan. Simplemente se dice la mujer que fue sorprendida en adulterio. Algunos teólogos afirman que esta mujer era María de Magdala o María Magdalena. Pero el escritor, de forma muy inteligente y inspirado por el mismo Espíritu Santo, omite el nombre
con el fin de mostrarnos el carácter humano. ¿Por qué es esto? Cuando alguien es sorprendido en una falla, o cuando alguien comete un error de comportamiento, la mayoría de las personas desvaloran o denigran a esta persona. Es decir, empiezan a perder el título que antes tenían, empiezan a perder el valor de su nombre, empiezan a perder su esencia, empiezan a perder lo que ellos fueron para el resto de las personas y se empieza a igualar la forma de hablar y generalmente siempre se dedican a denigrarlo. Es más, cuando se habla de una persona que fue encontrada en fallas, generalmente la mayoría de las personas hablan acerca de él con críticas, hablan acerca de él señalando los errores, comiendo y haciendo más grande el error con el fin de despedazarlo, con el fin de lastimarlo, con el fin de hacerlo a un lado. Pero no muestra otra cosa sino el carácter verdadero del ser humano. Un carácter lastimado, un carácter con orgullo, un carácter con rencor, siempre buscará el pretexto para denigrar a alguien que ha tenido una falla según su expectativa. ¿Qué pasa con esto? Que la mayoría de los seres humanos juzgan así, señalan, sorprenden a alguien, ni siquiera para interceder por alguien, sino para mostrar que están cometiendo un error y que ellos están bien. Qué triste ha sido así. Cuando alguien comete un error, generalmente era el pastor, me pongo de ejemplo, el pastor Israel Ávila. Y después dejó de ser el pastor Israel Ávila. Mira Israel. Y empiezan a señalarlo, empiezan a denigrar su nombre. Mira Israel. Y se empieza a igualar. Pero no muestra otra cosa más que la educación o la mala educación de la persona quien está hablando así. Esto es lo que nos muestra el relato. Tercer tipo de personas o tercer personaje, los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Era un grupo de personas religiosas, los cuales sorprendieron a la mujer para llevarla delante de Jesús y que ésta fuera juzgada. Hay que tomar en cuenta que solamente fue llevada la mujer, que no fue llevado nadie más. Generalmente nadie comete un acto de adulterio estando solo. Generalmente se ocupan al menos 2 personas para cometer un acto de estos. Pero en este caso, solamente la mujer fue llevada delante de Jesús. La pregunta aquí es, ¿dónde estaba el hombre con que ella cometió adulterio? Fíjate que los escribas y los fariseos se gloriaban por el hecho de conocer la Escritura y de cumplirla. Los escribas eran personas que eran expertos en la Escritura, la memorizaban, la sabían como nadie más la sabía. Y los fariseos eran personas que se gloriaban porque la cumplían al dedillo. Eran fieles incluso en los diezmos, diezmando cada gramo aún del comino. Eran personas que cumplían la ley al dedillo, pero su corazón no era verdadero. Por un lado estaban los que conocían tanta escritura y por otro lado estaban los que se gloriaban por ponerla en práctica. Pero el hecho de que alguien sepa toda la escritura y de que alguien diga que lleva una vida totalmente de santidad no significa que tenga un corazón limpio. Estas personas no tenían un corazón verdadero. Estas personas no tenían un corazón limpio. ¿Por qué estoy diciendo esto? Bueno, porque Jesús los llamaba incluso hipócritas. Les decía tumbas blancas, por dentro están podridas, hay un muerto, hay gusanos por dentro, aunque por fuera aparentan ser las mejores tumbas, las más arregladas. Eso les decía Jesús, porque ellos ponían sobre todo la ley, es decir, le daban más valor a la ley que a la gracia y el amor de Dios. Jesús vino a mostrarnos la gracia. Jesús vino a mostrarnos el amor del Padre, pero ellos querían sorprender a Jesús. Y analicemos un poco más sobre este grupo. ¿Cómo es que la mujer fue sorprendida en el acto de adulterio? ¿Cómo saber que una mujer en este preciso momento, ahí donde tú estás, está adulterando? Tal vez el vecino de uno o de otros lados. ¿Cómo saber? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? A menos de que alguien esté espiando, al menos de que alguien esté mirando. En aquel tiempo,
las casas no tenían las ventanas como tenemos hoy. Seguramente cuando la mujer estuvo adulterando, había uno de ellos, porque la escritura muestra que eran escribas y fariseos, que estaba mirando por una rendija, o estaba mirando detrás de una cortina, o estaba mirando detrás de una puerta cuando alguien más cometía el acto. ¿Y cómo le podríamos llamar modernamente a esto? Pornografía. Y seguramente uno de los santos fariseos estaba mirando la pornografía, viendo cuando esta mujer adulteraba. ¿Cómo conocer que esta mujer era prostituta? Las prostitutas no estaban en la calle, como hoy podemos verlas lamentablemente. Las prostitutas no se podían conseguir en cualquier avenida. Las prostitutas eran secretas. Solamente las personas específicas sabían quién eran las prostitutas o las rameras. Seguramente uno de los fariseos tenía esta información, pero un hombre tan santo tenía una información tan de poca monta, tan baja para él. ¿Qué hacía un fariseo sabiendo esto? Ahora, la escritura dice que ellos trataban siempre de sorprender a Jesús. Siempre trataban de ponerle una trampa a Jesús con el hecho de que él cayera y de que él fuera juzgado también y decirle, aquí cometió un error. Imagino que los fariseos planearon este acto. Un grupo de fariseos, ¿cómo sorprendemos a Jesús? ¿Cómo le hacemos para hacer caer a Jesús? Y por ahí alguien dijo, bueno, hay una prostituta por ahí, vamos a sorprenderlo, a ver qué nos dice. Y tal vez tomaron dinero del templo y pudieron pagar para comprar la prostituta. Otro más se sacrificó al acostarse con la prostituta, mientras otros estaban espiando lo que hacía esta mujer. Y cuando ya fue el momento preciso donde la mujer o estaba desnuda o casi desnuda, dijeron, es el momento, vamos a llevarla. Y la llevaron seguramente arrastrando o a empujones delante de Jesús, exponiendo su feminidad, exponiendo su desnudez y que fuera un acto público y gozándose, levantando la corbata, bueno, no había una corbata, arreglando la túnica y diciendo, la sorprendimos en el acto de adulterio. Y seguramente iban por el camino tomando piedras y diciendo, esta piedra le va a pegar en la cabeza. Y aún el que estaba durmiendo con ella o acostándose con ella, tomaba la piedra y decía, esta piedra es la buena, también yo le voy a pegar, también yo lo voy a hacer. Sorprendente cómo una mujer fue sorprendida en este caso, porque cuando vemos el relato, lo vemos como un relato muy sencillo, pero analicemos lo que dice la escritura, analizamos, fue sorprendida en el acto, ¿y cómo? Pues con alguien más, tal vez de ellos. Y si no era alguien más de ellos, ellos sabían que esta mujer había estado en esta intimidad, ellos tal vez lo planearon. Tal vez la alquilaron, tal vez lo miraron, tal vez hicieron todo esto para sorprender a Jesús en un error cuando él aplicara mal la palabra de Dios. ¿Qué cosas en verdad? Ellos se creían los dueños de la palabra. Pensaban que podían llevar al juzgado a la mujer sin ser juzgados ellos. Pensaban que podían condenar a la mujer sin ni siquiera ser condenados ellos. Pensaban que podían mirar sin que nadie se diera cuenta que estaban mirando. Pensaban que Jesús iba a traer un juicio destructor sin que trajera juicio sobre ellos. Muchas personas se siguen comportando de esta forma. Incluso dice que insistían con Jesús. Hablaban, porque hablaron una vez y dice que Jesús no los tomó en cuenta. Estaba escribiendo con su dedo, pero insistían en preguntar, Jesús, ¿qué hacemos? Algunos lo llaman maestro, otros rabí, ¿qué hacemos? Podemos ver que dentro de su corazón había una insistencia para que el mismo Jesús, para que el mismo cielo la condenara. Qué fuerte cuando algo sucede así. Qué fuerte cuando alguien se comporta así. He escuchado personas que están orando, personas de la fe orando para que a alguien más le vaya mal. Sí, he escuchado esto. Voy a orar para que el cielo se te cierre. Voy a orar para que te vaya mal. Voy a orar para que fulano de tal salga de tal lugar o le vaya mal en el trabajo o no venda. Qué cosa tan tremenda hacer algo así. Incluso hay personas
que se dedican a pagarle a un brujo, a un chamán, para que a alguien más le vaya mal. Van y compran gallinas, compran animales, sacrificándolos para que a alguien más les vaya mal, suponiendo que la deidad o suponiendo que el cielo está de acuerdo con un acto así. Dios pretenderá que las cosas sean así. Dios verá bueno esto. Dios verá que esto tiene eficacia. Dios verá. Se disfrazan de bondad, pero lo único que hacen es desatar mal, el cual se va a regresar, porque recordemos, cada cosa que uno siembra es lo que va a cosechar. Cuidado cuando hablemos de alguien más. Cuidado cuando rompamos el protocolo y perdamos incluso el nombre o el título de alguien más y nos igualemos o le faltemos al respeto porque según nuestro entendimiento no está haciendo las cosas correctas. Cuidado porque estamos actuando como un fariseo. Dios mira desde una perspectiva diferente a la que generalmente nosotros miramos. Dice la Biblia que Jesús en ese momento no estaba dibujando, no estaba trazando algo con su dedo. Dice literalmente que escribía con su dedo. Hay 3 pasajes en la Escritura donde esta menciona que Dios escribe. En el libro de Éxodo, cuando da el decálogo, los 10 mandamientos, escribió sobre unas tablas. En el libro de Daniel, cuando escribió un juicio sobre la pared, Mene, Mene, Tekel Uparsin, dice la Escritura, el libro de Daniel. Y aquí también muestra que Jesús estaba escribiendo. ¿Qué estaba escribiendo Jesús? Algunos se han preguntado desde mucho tiempo qué escribía Jesús. Algunos de los teólogos dicen que probablemente estaba escribiendo las faltas, los errores o los pecados de quienes presentaban a la mujer. Fulano de tal hizo esto, mengano hizo esto, y escribía con su dedo. Cuando Jesús hacía algo de esto, no solamente quería que juzgaran a la mujer, sino que ellos mismos se analizaran. Tú también tienes culpa. Tú también tienes algo de qué ser juzgado. Analízate, fariseo. Analízate, escriba, lo que tú estás haciendo. Y Jesús hace algo tan grande. El que esté libre del pecado, el que no tenga pecado, que aviente la primera piedra. Y dice que empezaban a irse desde los más viejos hasta los más jóvenes. Seguramente la conciencia de los más viejos los traicionaba porque habían vivido más vida y habían hecho más actos inmorales en toda su existencia que los más jóvenes y comenzaban a irse. Se empezaron a analizar. Pero dice que Jesús seguía escribiendo. Una vez leí que cuando Jesús escribía en el suelo, seguramente su dedo llegó a rasparse. Era tierra, eran piedras, era arena. Y llegó a rasparse e incluso llegó a tener una gota al menos de sangre. Y cuando juzga a la mujer y le dice, yo no te juzgo, seguramente un poco de sangre cayó de su dedo. Porque para hacer perdón de pecados tiene que haber sangre. Y seguramente fue la primera esencia donde Jesús derramó sangre para perdonar el pecado de alguien más. Leí esto y me sorprendió y te lo quise compartir. Seguramente su dedo sangró por primera vez antes de la cruz y perdonó a esa mujer que tanta falta había hecho. Hoy somos perdonados por causa de la sangre. Hoy somos perdonados por causa de Él que fue a la cruz y nos perdonó y pagó por nosotros. Tenemos que conocernos a nosotros mismos. Antes de hablar de alguien, antes de juzgar a alguien, antes de presentarle a alguien a Jesús, tenemos que juzgarnos a nosotros mismos. Ellos quisieron sorprender a la mujer y los sorprendidos fueron ellos. Su propia conciencia los trajo a un papel donde tenían que alejarse. Ellos creían que no cometían errores y el error más grande fue querer poner en una trampa a Jesús. Hoy mucha gente quiere poner en trampas a Jesús cuando habla de su propia justicia. Señor me hizo, Señor no me trató, y empiezan a perder el respeto por alguien más, olvidando el título, olvidando el nombre, pensando que Dios está a favor de uno. Me gusta el pasaje en el libro de Josué donde se presenta el ángel y le dicen, ¿estás con los enemigos o estás con nosotros? Y él dice, yo no estoy ni con los enemigos ni estoy con ustedes. Él está a favor de Dios.
Dios está con Él mismo, con su esencia, con su plenitud, con su sabiduría, con su consejo, con su bondad. Él no está a favor de nadie porque Él es el único justo. Y por último, había un cuarto grupo y eran las personas que estaban escuchando la enseñanza de Jesús. Jesús estaba enseñando y había un grupo de personas que estaban con Él. Cuando se fue interrumpido por los escribas y fariseos que llevaban a la mujer adúltera. ¿Qué eran estas personas? Estas personas son muy semejantes a nosotros hoy día. Ellos tuvieron el privilegio de mirar la enseñanza de cómo Jesús hacía frente a un problema como este. Los hombres querían apedrearlos. Los hombres querían hacer cosas para matar a esta mujer, porque era parte de la ley de Moisés. Pero Jesús se aventó una piedra, y no fue una piedra para condenarla. Jesús dice que Él era la piedra por la cual se debe establecer su bondad. Él era la roca. Esta piedra que fue lanzada para esta mujer no era una roca para juicio, era una roca para sustentarla en un nuevo futuro. Era una roca para vivir una nueva etapa. Era una roca que no traía juicio, sino traía una esperanza nueva. Una esperanza que no iba a deshacer o denigrar a una persona, sino antes iba a construir una nueva vida. Tenemos que ser así. Estoy terminando con esto. Esas personas que estamos mirando la enseñanza o que estaban mirando la enseñanza, también somos nosotros. Jesús nos muestra un pasaje diferente. Nadie puede juzgar a las personas por un acto mal que hagan. No estoy diciendo con esto que debemos ser tolerantes con las personas que se dedican a robar, con las personas que están cometiendo fallas. No, dice la Biblia que el que comete un error y se arrepiente y se aparta de este, alcanza misericordia. Tenemos que analizarnos y apartarnos para alcanzar misericordia. Si tú has escuchado hasta aquí, yo te invito a que le digas a Jesús: Señor, perdóname por cuanto yo he juzgado como estos hombres, porque he visto el error de alguien más, pero no he visto los errores propios, porque he pensado, Señor, que yo tengo la razón y los demás no la tienen. Ven y transforma mi mente, transforma mi forma de vivir para vivir de acuerdo a tu consejo, que es el mejor. Si tú has hablado con Dios de esta forma, seguramente tu forma de pensar va a cambiar. Y esto te va a recordar que donde quiera que vayas, no somos quien para juzgar. Oremos por las personas. Todos tenemos fallas, todos tenemos culpas en alguna área. No hay pecado chiquito. ¿Cómo se llama al que se roba $1.000.000? Ladrón. ¿Cómo se llama al que se roba un centavo? Ladrón. Es el mismo ladrón, solamente en dos dimensiones diferentes en cuanto al acto. Pero ladrón es ladrón. Y esto lo va a juzgar el Señor. Arrepintámonos y aprendamos a vivir con cambios diferentes. No esperes que la sociedad cambie. Si cambias tú y cambio yo, va a cambiar todo lo que está en nuestro entorno. Por eso es que la nueva oportunidad de vida comienza hoy. Soy el pastor Israel Ávila y estas palabras cortas son consejos prácticos de la Biblia para que tu vida sea transformada y tu mente sea impactada y tu corazón sea lleno de la presencia de Dios. Seguramente van a hacer que tú seas una mejor persona. Si te gusta el video, por favor no olvides darle like, toca la campanita para que seas el primero en recibir los nuevos videos y compártelo. Es un gusto llegar hasta donde tú nos permites. Bendiciones.